En esta clase vamos a avanzar con los contenidos de la unidad 3 y en particular del texto de Yayo Herrero. Primero, en este video, lo que vamos a recorrer son algunos de los planteos de la economía feminista y del ecofeminismo, que es de alguna manera la perspectiva desde la cual Yayo Herrero se posiciona para hacer los planteos que hace en el texto. Bueno, para empezar a presentar el texto de Yayo Herrero, que se titula Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible, debemos primero tener en cuenta que la autora recupera aportes de dos perspectivas. Por un lado, el ecofeminismo y por otro lado también la economía feminista. En relación a esta segunda perspectiva, la economía feminista, debemos preguntarnos entonces qué es lo que aporta esta mirada para poder pensar los conceptos que venimos viendo en la materia como producción, crecimiento y desarrollo. La economía feminista empieza a desarrollarse a partir de la década de 1970 y desarrolla críticas a la economía ortodoxa, evidenciando que esta disciplina se había centrado mayormente en analizar procesos de producción de mercancía y trabajos remunerados, ignorando o restando la importancia a las tareas de cuidado, al ámbito doméstico y reproductivo, trabajos que frecuentemente son realizados por mujeres sin remuneración, pero que según la economía feminista van a ser centrales para el mantenimiento de la vida humana. Según la economía feminista, las mujeres que realizan trabajos domésticos no remunerados están muy presentes en la economía, y esta presencia se da mayormente a partir del trabajo de cuidado. Por cuidado nos referimos a todas aquellas actividades realizadas en pos de garantizar el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas, ¿sí? Son esas actividades que permiten la reproducción de la vida. Son trabajos que incluyen un sinnúmero de actividades, algunas remuneradas y otras no, y que van desde el cuidado y la educación de los hijos y otros seres considerados dependientes como personas mayores, hasta todas aquellas actividades de organización y gestión que sean necesarias para mantener el hogar. Entonces, la economía feminista plantea una visión de la economía capitalista, visibilizando que esta economía es un circuito en el que se integran la producción y la reproducción, es decir, que la producción mercantil, la producción de mercancías, de actividades que tienen una remuneración, no podría existir si no fuera por todas esas actividades reproductivas que no están reconocidas, que en muchos casos no tienen remuneración, pero que están sosteniendo la vida humana y que están incluso sosteniendo la posibilidad de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, que existan mano de obra para realizar esas actividades. Es un debate que al mismo tiempo se relaciona con discusiones acerca del surgimiento del capitalismo y cómo la asignación de trabajos domésticos y reproductivos para las mujeres permitió de alguna manera sostener el pasaje hacia la sociedad industrial en la etapa de la acumulación originaria, ¿sí? La economía feminista va a plantear que el trabajo doméstico, en primer lugar, es un trabajo, que es un trabajo que tiene valor económico y que es un trabajo desde el cual se sostiene el capitalismo y se sostienen las actividades convencionalmente declaradas como económicas. Algunos conceptos claves para la economía feminista son el de trabajo doméstico no remunerado, el de cuidados, la doble jornada de trabajo en la que incurren las mujeres que se insertan en el mercado laboral, pero al mismo tiempo siguen realizando trabajos domésticos en el hogar, la división sexual del trabajo para hacer referencia a esta asignación generizada de ciertos trabajos a ciertos grupos humanos marcados por el género, ¿no? Y cómo las mujeres fueron eh, asignadas a todo este trabajo doméstico y no remunerado. Más recientemente, los estudios dentro de la economía feminista, y en esto es en la línea en la que se escribe el texto de Yayo Herrero más directamente, lo que están poniendo de relieve es estrictamente el concepto de cuidados y cómo se producen vidas dignas, cómo se producen vidas que valgan la pena ser vividas, y en términos más generales y más directamente relacionados con el texto de Yayo Herrero, cómo se sostiene la vida, o sea, qué condiciones garantizan la sostenibilidad de la vida. Y esta pregunta por las condiciones de la sostenibilidad de la vida une tanto a los aportes de la economía feminista como de la economía ecológica o del ambientalismo, ¿sí? Porque implica una preocupación por interrogar aquellas condiciones que hacen posible la vida humana y que tal vez no tengan un valor económico directo, ¿sí? Y en estas condiciones se incluyen tanto las bases físicas, los ecosistemas, como los trabajos domésticos no remunerados de cuidados, ¿sí? La economía feminista más reciente
plantea que desde el capitalismo, que el capitalismo se sostiene a través de un mito de la autosuficiencia, es decir, que se instala una idea de que el trabajador, en general varón, blanco, heterosexual, con capacidades funcionales, podría autosatisfacer sus necesidades, ¿sí? Como si fuera, dicen las economistas feministas, un trabajador champiñón que brota en la tierra con las necesidades ya satisfechas, y como este mito de la autosuficiencia invisibiliza que para mantener la vida humana hay un conjunto de trabajos de cuidado que hacen posible, digamos, que este trabajador pueda insertarse en el mercado laboral. Otro concepto para pensar esta invisibilización de los trabajos de cuidados, planteado por también una economista feminista llamada Cristina Carrasco, es el de la mano invisible de la vida cotidiana, que hace referencia a cómo aquellas actividades fundamentales para la producción capitalista, que son los trabajos domésticos, de cuidado, la limpieza del hogar, el mantenimiento de los espacios vitales, están siendo invisibilizados, pero que de todas maneras son necesarios para el proceso de producción capitalista. Entonces, dentro de los aportes que decíamos que está retomando Yayo Herrero en su análisis es el del ecofeminismo. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y movimiento activista que surge en principio en los 70 y que supone un diálogo entre el feminismo y el ecologismo, ¿sí? Hay distintas vertientes dentro del ecofeminismo, pero todos comparten la idea de que la subordinación de las mujeres en la sociedad occidental y la explotación de la naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una misma lógica común, que es la de la dominación patriarcal, el antropocentrismo y la supeditación de la vida a la propiedad, a la prioridad, perdón, de obtener beneficios y a las lógicas de acumulación del capital. Yayo Herrero en su texto plantea que ella se posiciona dentro de un ecofeminismo constructivista, ¿sí? Y que se opone o discute con el ecofeminismo esencialista o espiritualista. ¿En qué se diferencian estas dos vertientes? Por un lado, el ecofeminismo espiritualista o esencialista trae la idea de que la mujer, por su naturaleza, por su capacidad de gestar, está de alguna manera esencialmente más conectada con la naturaleza. Y lo que propone es simplemente poner en duda las jerarquías, decir, bueno, si las mujeres están más cerca de la naturaleza, esto no necesariamente tendría que implicar la inferiorización de estas mujeres. Al contrario, podría suceder que revaloricemos esta relación con la naturaleza, ¿sí? Y planteemos la posibilidad de respetar a las mujeres por esta capacidad de dar vida, por esta capacidad de gestar. En cambio, el constructivismo dentro del ecofeminismo plantea que si existe un vínculo entre las mujeres y la naturaleza, este vínculo está construido, ¿sí? Son las sociedades patriarcales las que le asignan un rol a las mujeres mediante la división sexual del trabajo. Y esta asignación de un rol tiene consecuencias en la distribución del poder, en la distribución de la propiedad, ¿sí? Y entonces lo que debemos hacer no es cambiar la jerarquización de la dicotomía, es decir, buscar que problematizar la inferiorización de las mujeres por su asociación con la naturaleza, sino directamente debemos reformular las dicotomías, pensar naturaleza, cultura y hombre-mujer como polos que no necesariamente sean opuestos, femenino-masculino, para construir una convivencia más respetuosa, más libre.